Primero me lo ha dicho, eso tiene que hacerlo así. Pero sé que lo que yo voy a hablar aquí también es para todos los que estamos aquí, porque somos un cuerpo. Que como hemos dicho, vamos creciendo, pero aquí no se trata de que crece uno y el otro no. Se trata de que tenemos que crecer unánimemente. No sé si esto se escucha o se corta. Se corta, ¿no? ¿Qué tiras nuevo? Sí, ¿no? Si vemos que se corta mucho, poco es otro. ¿Pero me escucháis? ¿Sí? ¿Me escucháis? Eso es lo importante. Así que yo le he dicho al Señor cómo empezar esto, porque no quiero hacerlo como yo quiero, sino como Él quiere. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. ¿Y el segundo? Que es semejante, ¿no? Ahora yo te voy a decir otra pregunta. ¿Amas a la persona que tienes al lado? ¿La amas? Mírala, dile, te amo. En el Señor. Te amo en el Señor. De eso hemos hablado, ¿no? Ahora, ¡Aleluya! yo te voy a hacer una pregunta. ¡Gloria a Dios! ¿Amas más a la persona que tienes al lado que a Dios? No, eso no. ¿Eh? ¿Lo amas más? ¿A Dios o a la persona? A Dios. ¿Debe ser así o no debe ser así? Debe ser así. Debe ser así. ¿Y por quién dijo que eso debería ser así? Jesús mismo lo dijo. El que ama a padre, madre, esposa, marido o hijos o hijas más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y si Jesús enseñó eso, ¿no creéis que Él también tiene que hacer lo mismo? Jesús, ¿nos ama más a nosotros que a su Padre? Pregunto. No. ¿Nos ama Jesús más a nosotros que a su Padre? No. No, porque si no, no enseñaría lo que estaba enseñando. ¿Cuál fue, ahora voy a hacer esta pregunta, que aquí es donde yo quiero llegar. ¿Cuál fue la motivación o el motivo o la intención que hizo que Jesús se humillara hasta lo sumo y muriese en la cruz? El amor. Yo creo que es- porque aquí ha habido diferentes respuestas. La más típica de todas es por amor a nosotros. Y es verdad. Pero ¿qué hemos dicho hace un momento? ¿Jesús a quién ama más? ¿A nosotros o a su Padre? Entonces Jesús, cuando murió en la cruz, ¿lo estaba haciendo antes por su Padre o por nosotros? Por obediencia a su Padre. Jesús dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Dijo Jesús. Es decir, que cuando Jesús se entregó en la cruz era por la voluntad de su Padre. Pero se demuestra su amor hacia nosotros porque dentro de la voluntad del Padre estamos nosotros. Pero, ¿me seguís por donde yo voy? ¿Me seguís? ¿Qué quiero decir con esto? Que está la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Está la voluntad de Dios y la nuestra. Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, y se entregó en la cruz por nosotros. El Señor quiere, y hoy el Señor me ha puesto esta palabra porque el Señor quiere quebrantar nuestra voluntad. Porque que debemos morir a nosotros mismos. Debemos morir a nosotros mismos. Por eso, hoy es un día de humillarnos delante de Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema muchas veces? Perdón, porque tengo la garganta todavía que... ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que nosotros hemos puesto a la gente antes que a Dios. Gracias. Hemos puesto a la gente antes que a Dios. Y ese no es el orden. Primero es Dios y después es la gente. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en la gente, puedo correr el riesgo de desmarcarme de la voluntad de Dios. Porque si Jesús hubiese tenido primero a la gente antes que a su Padre, Jesús no hubiera reaccionado como reaccionó en muchas ocasiones en la Biblia. Cuando le decían a Jesús, Dios es nuestro Padre, y Jesús ¿qué le dijo?
Si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais, porque yo vine de Él. Como Jesús estaba poniendo prioridades. Jesús no tenía pelos en la lengua para decir a la gente ese tipo de cosas. Porque Él no venía a agradar a la gente, sino a agradar a su Padre. A cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, ¿qué nos está hablando hoy el Señor esta mañana? Que es necesario de que dejemos nuestra voluntad a un lado y hagamos su voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Eso no es fácil. ¿Por qué creéis que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Había anulado a David su voluntad para hacer la voluntad de Dios? Como Dios no lo hubiera llamado de esa manera. Dios no lo hubiera llamado de esa manera. Varón conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué provoca, según lo que vemos en la Biblia, un corazón conforme a la voluntad de Dios? Pero sí, eso es humillación. Nosotros nos humillamos y queremos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué provoca una vez que nosotros lo vivimos de esa manera? ¿Qué provocó en David? ¿Qué provocó? O sea, obediencia es parte de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero una vez que David vivió de esa manera, con ese estilo de vida, ¿qué pasó en la vida de David? Atrajo la unción y la presencia de Dios hacia su vida. Porque tenía ese corazón. ¿Queremos atraer eso? ¿Queremos atraer eso? Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos, pon por favor, Efesios 5:17. Efesios 5:17. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Solo 17. Efesios 5:17. Vamos a ver. Aquí está. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Él. ¿Qué tenemos que ser? ¿Entendidos? ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente actúa, o muchos cristianos actuamos o actuábamos de la manera de que nosotros creíamos que era la voluntad de Dios. Os lo voy a decir de otra manera para que se entienda mejor. Nosotros muchas veces actuamos creyendo que lo que hacemos es la voluntad de Dios sin haber consultado a Dios. ¿Se entiende? Sí. Y entonces actuamos, yo que soy lo suficiente, tengo el suficiente conocimiento de la Biblia, el suficiente conocimiento, o sea, lo que tú te apoyes, yo tengo el suficiente conocimiento para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se adquiere por conocimiento humano. La voluntad de Dios se adquiere a través del Espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Por eso, mucha gente falla en la oración. Porque el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, podemos estar seguros de que recibiremos lo que le hemos pedido. Y yo digo, vale, Señor, solamente tengo que orar conforme a tu voluntad. Y ahora uno empieza a orar y dice, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Sabes qué? Muchas veces nuestras oraciones han ido en contra de la voluntad de Dios por no haber tenido esta actitud. Por eso no recibimos respuesta. Empezamos a orar y pedimos por alguien y a lo mejor Dios nos pide que pidamos por alguien. O pide que pidamos con alguien, pero de cierta manera. Y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera porque nosotros creemos que esa es la voluntad de Dios. Pero qué equivocados podemos estar. Los fariseos, los publicanos, ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y vino Jesús, que era la imagen del Dios invisible, y no lo reconocieron. Jesús era la voluntad de Dios hecha carne. Y no reconocieron a Jesús. Vivían en una religiosidad, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que hay gente que vive una vida de oración fracasada por no entender la voluntad de Dios. Ay, si entendiésemos la voluntad de Dios.
nuestras oraciones tendrían efectividad. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo la oración puede ser eficaz? Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu que está en nosotros sí. Porque ¿qué dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y estas cosas, dice el apóstol Pablo, nos fue revelado por el Espíritu. ¿Quién lo reveló? ¿O fue que Pablo tenía mucho conocimiento? Porque lo tenía, ¿eh? Él lo declara, él lo tenía. Pero no era por eso. Él tomó todas esas cosas por basura. Sabía que eso no le servía de nada para conocer a Dios. Sabía que eso no le servía nada para ser aceptado por Dios. Sino que tenía que ser todo por el Espíritu. Gracias, Padre. Por eso Pablo dice... Gracias, Dios. Dice, estas cosas nos han sido reveladas por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios. Todo lo profundo de Dios. Para que sepamos las cosas que Dios, nuestro Padre, en su gracia y su misericordia, nos ha concedido. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿David tenía que conocer el corazón de Dios para poder ser conforme a él? ¿Tenía que conocerlo? Yo quiero ser conforme... ¿Qué significa conforme? Igual. Estar conformado, estar conforme. Si yo no tengo la imagen, si yo no tengo el modelo, ¿puedo yo ser conforme a ese modelo? ¿O intentar entender lo que estoy diciendo? ¿Puedo serlo o no puedo serlo? ¿Necesito verlo? No. ¿Necesito entenderlo? Sí. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque conocía el corazón de Dios. Y solo el Espíritu tiene entrada a esa dimensión. Pero mira la buena noticia, el Espíritu que tiene acceso a eso, el Padre nos lo ha entregado. Amén. Aleluya. El Espíritu que tiene acceso al conocimiento del corazón de Dios, a las profundidades del corazón de Dios, el Padre nos lo ha entregado. En su gracia y en su misericordia. ¿Es una buena noticia eso? Pues ahora Él tiene poder para extraer y revelar a nuestra vida las profundidades del corazón del Padre, para que nuestra vida sea conforme al corazón de Dios. ¿Es un motivo para darle gracias al Señor? ¿Es motivo? Pues el Señor va a revelar su corazón a todos aquellos que lo anhelen, de verdad. A todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Yo sé que el Señor me introdujo en esto como diciendo, Elías, es hora de que toda tu voluntad esté rendida a mi voluntad. El Señor me estaba mostrando esa realidad. Es hora de que toda nuestra voluntad, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros queremos, ojo, lo que nosotros queremos, nosotros aquí deseamos cosas, y no tienen por qué ser malas, pero Dios te las está pidiendo hoy. Pablo dijo que nuestras pasiones y deseos fueron clavadas en la cruz, dice. Si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, nuestras pasiones y deseos están clavados con Jesús en la cruz. Están clavados. Por eso el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad, nuestros deseos. Es posible que tú quieras algo y es posible que tú le pidas a Dios eso, pero tú le has preguntado a Dios antes de pedirle, ¿es tu voluntad? Eso es lo que yo quiero para ti. Esto es lo que exactamente, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Es lo que tú quieres para mí? ¿Le hacemos esa pregunta al Señor? Porque muchas veces oramos en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Muchas veces oramos en nuestra ignorancia, oramos y pedimos cosas a Dios, creyendo que son buenas pedirlas a Dios, pero luego nos encontramos que nuestra oración está yendo en contra de la voluntad de Dios. Digo, Señor, líbranos de que nuestra oración vaya por esa dirección. Porque nosotros queremos, porque la vida, la oración, ¿cuántos creen que la oración es importante? ¿Cuántos creen que la oración es importante? Es más, con la oración nosotros tenemos acceso. Nuestra oración es la que hace que estemos conectados con Dios. Es la oración eficaz. ¿Pero creéis que una oración que no es eficaz puede conectarse con Dios? Por eso Dios trae entendimiento y revelación. No sé cuántas veces habrás orado por alguien y a lo mejor oras lo mismo para todas las personas. Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo, Señor.
Y son oraciones que parecen ya repetitivas, que tenemos en la mente, pero no hay una dirección del Espíritu que diga el Espíritu, no, es que esta persona no es igual que esta otra. Yo quiero ayudar a las dos, pero el método no voy a usar el mismo. Porque esta persona actúa de esta manera y esta persona actúa de esta otra manera. Y las dos personas no necesitan lo mismo. No necesitan lo mismo y nuestra oración no puede estar manipulada por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. ¿Me logro entender? No puede estar manipulada. Porque si está manipulada por, pobrecito, pobrecita, y muchas veces queremos poner la mano en lugares donde Dios no nos dice que pongamos la mano. ¿Y qué pasa cuando ponemos la mano en los lugares que Dios ha dicho que no la pongamos? Estamos adulterando el trabajo de Dios. Gloria a Dios. Te necesitamos, Padre. Cuéntanos, Señor. Yo quiero que el Señor nos haga entender esto hoy. A mí primeramente, y vivirlo, las dos cosas. Porque a veces queremos ser más bondadosos que Dios, y eso es imposible. A veces queremos tener más amor que Dios, y eso es imposible. Porque muchas veces nosotros vemos que una persona lo está pasando mal y no nos damos cuenta que es el trato de Dios para esa persona. Y nosotros vamos queriendo hacer un socorro cuando Dios no nos pide que vayamos. Hay momentos que el Señor te va a decir, ve, y hay momentos que el Señor te va a decir, no vayas. Te lo voy a poner en dos parábolas que Jesús dijo. La parábola de la oveja perdida. Había un pastor que tenía 100 ovejas, pierde una, ¿y qué hace el pastor? Deja las 99 y va a buscarla. Y la rescatan. Ahora te voy a dar otra parábola. La del hijo pródigo. El hijo pródigo se va y el padre ¿qué hace? ¿Va a buscarlo? No. ¿Qué hace el padre? Lo espera. ¿Hicieron lo mismo? ¿Eran lo mismo las personas a las que se fueron? El Señor sabe exactamente lo que cada persona necesita. Y nosotros necesitamos oír la dirección del Padre. Nosotros necesitamos oír la dirección del Espíritu. Porque muchas veces actuamos almáticamente, actuamos de manera emocional y estropeamos la obra de Dios. Y la obra de Dios es algo tan sagrado que no podemos permitirnos estropearla. Sí, sí. ¿Puedo preguntar, no? Sí, claro, claro. Esto sí pregunto. Sí, sí. Porque no te quiero estropear, ¿vale? Pero digo yo, vamos a ver, ¿cómo yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios o cuál no es la voluntad de Dios si yo no estoy pidiendo una cosa para mi hijo que la necesita o para mi hija que lo necesita? Yo entiendo que es la voluntad de Dios porque Dios me ha escuchado y ha ayudado a eso que yo le he dicho. ¿Cómo lo puedo yo entender? ¿Debo de orar por una cosa que a lo mejor veo yo que no debo de orar por mis hijos, pero como es mi hijo me duele y lo tengo que orar? ¿Cómo lo se puede entender? Sí, yo te explico. Primeramente, saber que porque no siempre que Dios contesta algo significa que esa haya sido la voluntad de Dios. Porque Dios puede contestar algo y no ser su voluntad. Por ejemplo, Jesús dijo, cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote, dice que Jesús le dijo a Pedro, dice, detente. Dice, yo podría ahora pedir una legión a mi Padre de ángeles y me podrían rescatar, pero sin embargo no se cumpliría lo que está escrito. No se cumpliría la voluntad de mi Padre. Es decir, que Jesús tenía la capacidad de pedirle algo a su Padre que era fuera de su voluntad y el Padre concedérselo. También pasó cuando estaban en el desierto, que el pueblo de Israel pedía carne, pedía codornices, porque estaban hartos del maná. Pero Dios no quería, realmente esa no era la voluntad de Dios, pero al final Dios, a causa de su dureza de corazón, terminó concediendo lo que Él no quería hacer realmente. Entonces con esto llegamos a la conclusión de que Dios puede conceder cosas fuera de su voluntad, por la dureza de nuestro corazón. Pero vemos como Jesús se pone como ejemplo de que Él, teniendo la oportunidad, no toma de ese medio. ¿Vale? Eso es lo primero. O sea que no todo lo que Dios nos concede, no todo
significa que sea su voluntad. Pero ahora entrando a lo que tú me has preguntado, tú haces eso porque tú amas a tus hijos. Es que eso, el amor de Dios es... Y sigo como de otra Sí, persona. pero realmente las peticiones siempre proceden de un amor que hay en nuestro interior, ¿vale? Pero ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Que dejemos de orar por esas personas? No, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que oremos conforme a la voluntad del Señor. Porque ahí es cuando vamos a tener los resultados esperados según lo que Dios quiere. Entonces, tu oración, ¿cuál debería ser? De decirle, antes de empezar a orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque el Espíritu Santo está ahí para revelarnos cuál es la voluntad del Padre. Entonces, nuestra actitud primera es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque a veces queremos forzar las cosas. Tengo un hijo que no ha nacido de nuevo, o tengo un hijo que está extraviado, y lo que queremos es forzar la situación porque sabemos que Dios nos lo quiere dar. Y yo sé que la promesa de Dios es que sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa. Pero el método de Dios es diferente a nuestros métodos. Y nosotros tenemos que orar conforme al método de Dios, para que nuestras oraciones sean eficaces. Porque la verdad, yo no quiero que Dios responda oraciones que son conforme a su voluntad, porque luego son para mal, para mí. Habrá momentos que Dios diga no a una oración, pero puede ser que una oración que está en contra de la voluntad de Dios, como hemos dicho, no sea concedida. Pero lo que Dios quiere es que nosotros anulemos nuestra voluntad. Y te digo que ahí es cuando Dios va a derramar su mano de bendición sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre las personas que te rodean y por las personas que tú ores. Pero primero que sea Dios, primero en su voluntad que sea Él. Jesús llegó al momento de estar en el Getsemaní, se puso de rodillas y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba expresando en ese momento, dice que estaba en grande agonía. Se lo expresó a Pedro, a Juan y a Santiago. Estoy en grande agonía, necesito que oréis conmigo. Yo voy más adelante ahora, pero vosotros quedaros aquí. O sea, Jesús estaba expresando un momento de máximo dolor a la hora de enfrentar para lo que había venido. Venía para entregarse por nuestros pecados. Y Jesús en ese momento dice a su Padre, vamos a llegar a este momento tan difícil que me gustaría no pasarlo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pasar cosas. Pero llega el momento donde el Señor te va a preguntar, ¿qué voluntad quieres hacer? ¿La tuya o la mía? ¿La tuya o la mía? Fijaos que Pedro, cuando Jesús dice que empezó a hablar a sus discípulos, dice que empezó a hablar a sus discípulos abiertamente que él era necesario, que tenía que morir. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Llegó un punto en que Jesús anunciaba, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado en manos de gentiles y muera, pero el tercer día resucitará. Jesús decía eso. ¿Qué pasa? Que llegaba Pedro, oía esas palabras y Pedro se acercaba a Jesús y dice, Señor, dice, que en ninguna manera esto te acontezca. Dijo, salva tu vida, ¿sabes? ¿Cuál creéis que era la motivación de Pedro para decirle eso a Jesús? ¿Amaba Pedro a Jesús? Si no, no le diría eso. Pedro amaba a Jesús. Claro, y Jesús dice, yo tengo que morir, yo tengo que sufrir, yo tengo que ser apaleado. Y Pedro escuchaba esas palabras y dice, Señor, ¿cómo vas a permitir que hagan eso contigo? Pero Pedro realmente no entendía lo que estaba diciendo. Tanto que Jesús, ¿cómo le respondió? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Estaba pidiendo Pedro algo en contra de la voluntad de Dios? Sí. Sí lo estaba pidiendo. Sí lo estaba pidiendo. Hay veces que nosotros queremos retener a una persona para que no pase el trato de Dios. Y estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que permitir que esa persona pase el trato de Dios. Para que aprendamos lo que aprendió Pedro. Amén.
¿Cuántos están contentos de estar aquí? Sé que son palabras directas, ¿no? Pero necesarias. La verdad, La verdad te la dice. Amén. la palabra es así. Amén. Por eso, Hay al Señor la voluntad para recibir después de su voluntad. amén. Y eso es duro. Amén. Así es. Así es. Queremos tener vidas espirituales eficaces. Amén. Amén. Queremos crecer en el espíritu. Amén. Queremos levantar una oración y que Dios responda con poder. Amén. Necesitamos oraciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién fue el que le envió a Elías ahora para que no lloviera? ¿Fue él mismo o fue Dios? ¿Y oró conforme a la voluntad de Dios? Por eso se cumplió. Cuando volvió a orar para que lloviera otra vez, ¿quién le mandó? Dios. ¿Y llovió otra vez? ¿Quién le mandó que pusiese el altar y orase para que quedase fuego? ¿Dios o él? Dios. Y oró conforme a la voluntad de Dios y se cumplió la oración. Y te voy a decir algo, Elías era un hombre, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía sus fallos, él tenía sus cosas, pero oraba y Dios respondía con poder. O sea que Dios nos está mirando nuestra debilidad, está mirando nuestra entrega. Nuestra entrega. Por eso que Él sea el primero. Amén. Que Él sea el primero y que Él vaya adelante. ¿Te está hablando el Señor? Amén. ¿Te está hablando? Yo creo que vamos a orar. Vamos a orar por esto. El Señor me dijo que hablase esta palabra. El Señor me la dijo. Porque sé que el Señor está sacando todo lo malo y está implantando todo lo de su reino. Todo lo de su reino lo está implantando. Para que digamos como Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad del que me envió y no la mía. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú crees que el Señor te va a enviar? Amén. ¿Tú crees que el Señor te va a enviar? Amén. Vive ¿Crees Cristo. que Dios tiene un propósito contigo? Amén. Amén. Al final, ¿Y qué crees que espera el Señor de ti? el cumpleaños. Que cuando tú vayas, Él se asegure de que tú vas a hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieres. Amén. Por eso tomó a David, porque sabía que iba a ser todo lo que Dios quería, todo lo que Dios quería. ¿Y cómo fue? Y David dice que no hubo un rey como él. A Jesús se le llama el hijo de David. Pero, sin embargo, David dijo, diga a mi Señor, siéntate a tu diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. O sea que David, a pesar de ser padre de Jesús por la genealogía, le dijo Señor a su hijo, que iba a nacer dentro de poco, que es su Señor. Amén. ¿Cómo era el corazón de David? Era un corazón humilde. Vive Cristo. David oró en un salmo y dijo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame también del orgullo, dice el Señor. ¿Haces tú ese tipo de oraciones delante del Señor? Líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, que David, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, que todo el mundo lo podía ver y decir de él, pues que este hombre, vamos, es que es perfecto para esto que está haciendo. Este hombre, no sé, pero es que David era consciente de sus fallos, de sus errores, y era capaz de decirle al Señor, Señor, yo ahora mismo me veo bien, pero si tú ves algo que no está bien, revélamelo, Señor. Aleluya. ¿Quién tiene ese corazón? Solo aquel que rinde su voluntad a la de Dios. Varón prudente en palabra. Palabra. ¿Sabes lo que significa prudente? David fue hallado prudente. ¿Sabes lo que significa prudente? Según en el original, en el hebreo. ¿Sabes lo que significa? Significa saber discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Eso significa prudente. Eso es lo que hacía David. Discernía cuál era la voluntad del Señor y la escogía. Y la hacía.
que tengamos esa misma actitud delante del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.